Bueno, buenos días. Vamos a comienzo a esta comisión informativa con prácticamente un asunto. Son dos puntos en el orden del día, pero es un único asunto que son, en definitiva, el proyecto de ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Málaga para el 2016. Como han podido comprobar en el orden del día, hay dos puntos, uno referido a las ordenanzas fiscales y otro referido al reglamento que de alguna manera siempre acompaña a las ordenanzas fiscales. Si les parece bien, y siendo algo un poquito más flexible en los tiempos, podríamos debatir los dos puntos, teniendo en cuenta que luego se me ha trasladado, por lo menos en las negociaciones que hemos ido teniendo desde el mes de julio, que la idea es que pudiéramos votar por separado luego los acuerdos incluidos en cada punto. Lo que creo que podemos, digamos, hacer para que cada grupo pueda posicionarse en cada uno de los acuerdos que recogen cada uno de los puntos. ¿Parece bien que podamos hacerlo así? ¿O quieren que lo hagamos de otra manera? Por mí, debatimos como se quiera, pero que lo que planteo simplemente es que se voten, que podamos debatir de la ordenanza, siendo flexible evidentemente en los tiempos, y luego que luego a la hora de las votaciones podamos votar separadamente los acuerdos, o si quieren lo votamos en un conjunto, todas ellas. ¿Cómo? Es un tema de... Verás, yo lo que siento es que aunque votemos separadamente por dentro, al final lo que en el dictamen queda es el voto único. Entonces, yo pensaba a lo largo de mi intervención posicionarme un poco más o menos en los votos interiores, pero no pensaba hacerlo uno a uno, pero vaya, no, me da igual. Al final lo que queda es el dictamen. Entonces... Podemos intentar ver, o sea, que todavía lo que tengo yo claro es que podemos, como se pueden votar separadamente, va a quedar reflejado en cada uno de los puntos el sentido de voto de cada uno de los grupos. Podríamos intentar para la próxima vez hacer incluso una digregación de todas las ordenanzas, de todos los puntos, para que quedase todavía mucho más amplio. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí les quiero garantizar a todos es que cada uno de los puntos van a ser debatidos y van a salir o no con el acuerdo o no de los distintos grupos, ¿no? Es lo que quería un poco manifestar. Bueno, pues yo empiezo por exponerle de forma muy sucinta. Si así consideran, yo abundo mucho más en las explicaciones. Hemos tenido la oportunidad desde finales del mes de julio de establecer un proceso distinto al que hemos ido haciendo otros años. Los otros años el equipo de gobierno pues ha venido con una propuesta que se sometía pues al proceso habitual por el que había un plazo de enmienda y posteriormente pues se llevaba a comisión para su debate y después pues al pleno. En el ánimo y en el interés de establecer un proceso de negociación desde el minuto uno, no solo porque sea una cuestión de actitud ante la propuesta de ordenanza, sino porque además era una necesidad y así nos lo manifestaban los técnicos. Evidentemente, con el escaso margen de tiempo que tenemos para poder aprobar las ordenanzas y para que éstas entren en vigor el 1 de enero del 2016, era necesario que, de alguna manera, las propuestas que los distintos grupos políticos quisieran hacernos llegar, en otras ocasiones lo hacían vía enmienda, pues que nos la hicieran con carácter previo, en el ánimo de poder estudiarla técnica, jurídica y económicamente. Como bien saben ustedes, no hemos tenido un único contacto con cada uno de los grupos, sino que han sido varios, porque a las propuestas que se han recibido hemos tenido que responder pues con el análisis que el equipo de Gestrisan ha estado haciendo durante todo el mes, finales del mes de julio, incluso todo el mes de agosto. En esa situación nosotros creo que se ha conocido o es bien conocido por parte de cada uno de los grupos, e insisto, yo puedo abundar en mayores explicaciones si se desea, en todas y en cada una de las medidas que abordamos para este proyecto de ordenanza. Insistiendo también que hubo un compromiso en estas negociaciones de que evidentemente aquellos impuestos, como es por ejemplo el caso del IBI, que no se llevaban como impuestos pero sí como reglamento, pues establecer un proceso de negociación pues después de aprobación de este proyecto de ordenanza, un proceso de negociación
para que de alguna manera podamos aportar ideas que sean estudiadas y que de alguna manera podamos llevarlas a futuros proyectos de ordenanza. Nosotros, por ir por decalaje, el acuerdo primero que reza en el primero de los puntos, pues supone modificar la ordenanza número 3 del impuesto de vehículo de tracción mecánica, supone elevar a los vehículos tanto ecológicos como de energía solar, pues el hecho de no a un año, sino a 5 años la bonificación que venían disfrutando. En la ordenanza fiscal número 4 del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, saben que eran el 95% de bonificación, elevar al 95% de bonificación aquellos inmuebles para residencia de refugiados, colectivos de especial atención como mujeres víctimas de violencia de género, etcétera, que es el máximo legalmente establecido. Elevar al 90% de bonificación el ICIO para la mejora de la accesibilidad y habitabilidad de inmuebles para personas con discapacidad, supone aumentar del 50 al 90% esta bonificación. También en el ICIO elevar al 75% de bonificación las obras en inmuebles situados en parques empresariales y polígonos, incluido el parque tecnológico, fomentando con ello la actividad económica. Y el 50% de bonificación a los jóvenes agricultores o ganaderos para la adaptación a la normativa sectorial comunitaria de su obra e instalaciones requeridas. En el acuerdo tercero de ordenanza fiscal, en el impuesto de incremento sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana, como saben ya ustedes, pues vamos a bajar el tipo del 29 al 28, del 30 al 29%, es el tipo general para este impuesto, y luego mejorar todos los supuestos que se quedaban fuera, que eran ya los menos, pero se quedaban fuera de la dación en pago, concretamente, pues por ejemplo, el caso de una persona a la que ya pues se le iba a tener que entregar la vivienda cómoda al banco en dación en pago y pues pasaba a residir a otro inmueble distinto. Como se obligaba en cierta medida a la residencia para la bonificación de este impuesto, pues de alguna manera eximir en estos casos de la dación en pago de ese requisito. Y las bonificaciones mortis causa también se mejoran ostensiblemente, sobre todo en el primer tramo, que supone que hasta el 95%, que es el máximo legal permitido en bonificación, podamos incluir todos los inmuebles hasta 75.000 euros de valor catastral. Para viviendas con valor catastral son entre 75.000 y 125.000 se aplica una bonificación del 70% y superiores a 125.000 se aplica una bonificación del 15%. Respecto a la ordenanza fiscal número 16, las tasas por realización de actividades administrativas, lo que es la tasa de apertura, como un poco venimos a mejorar la propuesta que se le había hecho llegar a los distintos grupos de mejora de esta tasa, estableciendo pues una serie de digamos de escalones progresivos por los que a menor tasa de apertura, teniendo en cuenta que el más del 80% de los nuevos emprendedores o autónomos que inician actividad suelen estar con una tasa de apertura de aproximadamente 500 euros, pues estos tendrán bonificado al 100% la cuota a pagar de la licencia de apertura. A partir de ahí entramos progresivos de 500 a 1.000, pues sería el coeficiente sería del 0,6, por lo tanto una reducción de la cuota del 40%, de 1.000 a 3.000 del 0,7, con lo que la cuota de bonificación de reducción es del 30%, de entre 3.000 y 5.000 el coeficiente sería el 0,8, lo que supone una reducción de la cuota del 20%, y entre 5.000 y 10.000 el coeficiente sería del 0,9, con lo que la reducción de la cuota sería del 10%. Haciéndolo de esta forma progresiva, evitamos un salto importante del escalón en estas bonificaciones. La ordenanza fiscal número 19 es la tasa de recogida de basura por actividad económica. Supone, de alguna manera, reconocer que para el caso no de los colegios públicos, sino del resto de colegios, que se les pasaba una tasa de basura que consideraba, de alguna manera, no solo el edificio, sino también el patio de recreo, pues que de alguna manera estos colegios, que también están sometidos pues a unas dificultades propias del momento en el que estamos, pues poder de alguna manera atenuar esa tasa de basura y también reconocer lo que entendemos que en justicia debiera ser, que es que no se
aplique el mismo coeficiente cuando se trata del patio de recreo o se trata del inmueble. La ordenanza fiscal número 31 de precios públicos relativo a la utilización del transporte urbano colectivo de viajeros en la ciudad de Málaga, pues supone una tarjeta anual para que supone, con un precio de 290 euros, supone un ahorro del casi del 40% respecto a lo que costaría si se comprara mensualmente. La ordenanza fiscal número 39 es la tasa correspondiente por el estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en vías públicas y supone que los vehículos eléctricos no paguen esta tasa. Es decir, incentivar de alguna manera el que la gente pues utilice este tipo, o se incline por este tipo de vehículos a la hora de efectuar pues una compra de un vehículo, ¿no? Fomentando la sostenibilidad y bueno, y el desarrollo de este tipo de iniciativas o de políticas que tienen que ver con el uso de este tipo de vehículos, ¿no? La ordenanza fiscal número 46 también se ve bonificada en el precio público de las prestaciones del servicio en el parque zoosanitario. Esto supone más bien una corrección técnica, que un hecho es que se recogía por normativa andaluza que se obligaba a los ayuntamientos que los perros entregados en adopción debían de estar esterilizados. Y que es el coste de esa esterilización debía de ser de alguna manera repercutido pues a la persona que adoptaba. Eso unido a que teníamos un precio de esterilización, a día de hoy está aprobado como tal, pues nos lleva a que sí o sí a la persona que iba a adoptar un perro tenía que pagar un precio por ello. Pues lo que vamos a tratar de alguna manera es que ese precio no se pague y que directamente la persona que vaya a adoptar un perro se le entregue un perro esterilizado y no tenga que pagar por ese precio. Supone una corrección más técnica que económica, aunque de hecho va a suponer que las personas que vayan a adoptar no vayan a tener que pagar ese precio. Ordenanza fiscal número 22, por transmisiones onerosas de titularidad de puestos de locales situados en mercados municipales, supone una demanda, yo creo que por todos conocida, que es el hecho de que tener un especial interés. Hay casos donde personas quieren ya jubilarse de su actividad en un puesto de un mercado municipal que de alguna manera no tengan que pagar pues por esa transmisión de la titularidad en favor, en algunos casos, de su hijo o de familiar, pues no tenga que pagar esa tasa. Eso era un hecho que pues también se nos había solicitado como necesario abordar. Y luego, en el reglamento de ayudas del IBI, modificar el título de reglamento para adaptarlo mejor a su verdadera finalidad. Bueno, esto es una modificación más de tipo del título del reglamento más que de otra cosa. Elevar el umbral máximo de renta exigido para disfrutar de las ayudas con intención de aumentar el número de potenciales beneficiarios. Esta medida ya la conocen perfectamente, que supone subir del salario mínimo interprofesional por 1,2 al IPREM por 1,5 y atender también a los contribuyentes que hayan abonado el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, en la plusvalía, en los ejercicios 2013 y 2014, por el hecho de que tuvieron que pagar bastante más que los que tuvieron que hacerlo en el 2012 o en el 2015. Y eso se hace vía subvención en el recibo del IBI si siguen residiendo en el mismo edificio o en el mismo inmueble. Estas son las propuestas que, como saben, pues han sido fruto de un proceso intenso y largo de negociación que sometemos a su debate y aprobación. Así que tiene la palabra, pues por mano para la gente, el señor Eduardo Zorrilla Díaz. Muchas gracias, presidente. Bien, me voy a referir, por el orden en que se presentan las distintas propuestas en relación a las ordenanzas, por el mismo orden también que se ha expuesto por parte del presidente. No obstante, señalar con carácter general que desde nuestro punto de vista, pues la presentación de la propuesta de ordenanzas fiscales para este año 2016, pues tenemos que reconocer un avance en positivo, tanto en el fondo como en la forma. En la forma porque por primera vez en muchos años pues se ha dialogado con nosotros, se ha estudiado propuestas que se han presentado por distintos grupos. Es cierto que ha habido reuniones con cada uno de los grupos y varias,
y en el fondo porque se presentan cuestiones que suponen avances. Incluso es de reconocer que algunas cuestiones de las que proponíamos son acogidas, si bien pues no en todos los casos ni en toda la en todo el grado en el que proponíamos, pero sin duda alguna pues tenemos que calificarlo valorarlo positivamente. Entrando en materia, en cuanto a la ordenanza fiscal número 3, en la que se propone una bonificación del 75% de la cuota, hasta un máximo de 5 años, ahora la bonificación era solo por un año, nos parece una propuesta adecuada. No obstante, recordar también la enmienda que desde este grupo hemos presentado, para que también se incremente la cuota tributaria a los vehículos de mayor cilindrada, es decir, aquellos que más contaminan. Quiero subrayar en este caso que en muchas ocasiones se indica que por parte de los grupos de la oposición presentamos solo propuestas de desgravación, de bonificaciones que pueden suponer un desequilibrio económico en los ingresos del ayuntamiento. En nuestro caso, junto a ese tipo de propuestas, presentamos propuestas como estas también para aumentar la recaudación en aquellos casos que entendemos que es justo hacerlo así. Lo que también presentamos es que se estudie la bonificación del impuesto de vehículos para vehículos históricos más de 25 años. Es una bonificación que existe en otras muchas ciudades y que incluso está recogida como bonificación potestativa en el artículo 95.6c del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En cuanto a la ordenanza número 4, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, valoramos positivamente. Puede proseguir. Muchas gracias. De las enmiendas que se presentan en cuanto a esta ordenanza. En la ordenanza número 5, sobre el incremento de valor de terreno de naturaleza urbana, es decir, la plusvalía, hemos de reconocer que se ha avanzado, es una de las ordenanzas con las que más hemos reivindicado cambios en los últimos ejercicios fiscales y efectivamente se ha avanzado a la hora de establecer como condicionante que sea la residencia habitual de los herederos, tal como nosotros habíamos pedido durante mucho tiempo, y que no se exija la convivencia con el causante. Pero en este punto hay que destacar que desde nuestro punto de vista debiera ser no exigirse la convivencia con el causante en todos los casos. Aquí se establece solamente para casos de separación judicial o de hecho. Es, a nuestro juicio, un avance, pero no completo, porque hay otras circunstancias que pueden no ser de separación judicial o de hecho, en que tampoco existe una convivencia con el causante y puede ser merecedora también de esta exención. Junto a ello, proponemos en nuestra enmienda también una valoración distinta a la hora de establecer las bonificaciones. Nosotros habíamos propuesto siempre el 95%, que es el límite que establece la ley para todos los casos, independientemente del valor de la vivienda. No obstante, en nuestra enmienda hemos recogido el criterio que manifiesta el equipo de gobierno en su modificación de la ordenanza de relacionarlo con el valor de la vivienda. No obstante, creemos que los valores de la vivienda que se establecen pues quedan la mayoría de los casos por encima de los 75.000 euros, sobre todo después de las modificaciones que hubo en el catastro en su día. Establecemos unas valoraciones distintas para establecer las bonificaciones. Y asimismo introducimos otra propuesta que se establezca también una bonificación a los discapacitados con más de un 65% cuando la venta de la vivienda, la transmisión de su vivienda tenga por objeto el acceder a otra vivienda más accesible. Yo sé que esta propuesta fue bien acogida por el equipo de gobierno y que quedaron en estudiarla y la proponemos de nuevo como enmienda y esperamos que al menos en próximos ejercicios fiscales se recoja. Nos parece bien la modificación de la ordenanza fiscal número 16 para el fomento del autoempleo en cuanto a la tasa de realización de actividades administrativas por apertura de establecimientos.
En cuanto a la tasa por recogida de basuras, para aquellos colegios no públicos, nosotros nos abstenemos porque creemos que existen otros negocios que pueden tener el mismo derecho que estos a los que se manifiesta para modificarle esa tasa. Y en cuanto al precio... Sí, ya para terminar. Para terminar muy brevemente. Del transporte urbano hemos valorado positivamente este bono anual de 290 euros al año, porque supone una disminución de casi el 40%. Ahora bien, si lo que se pretende es que sea una medida de carácter social, ello tiene que ir acompañado de un fraccionamiento en el pago de este bono anual, porque si no se daría la paradoja de que estaríamos beneficiando o no estaríamos beneficiando a aquellas personas que por tener una circunstancia económica más estrecha, aun siendo una disminución importante de lo que pagan a lo largo del año, pues no puedan no tener dinero para realizar ese desembolso de una vez. Nosotros planteamos como enmienda un bono para parados o incluso personas que en trabajos precarios o bajo sueldo que cobren menos de 750 euros al mes o 1.500 euros en caso de pareja. Exactamente igual y las mismas cuantías que se establecen en la tarjeta dorada de los jubilados. Planteamos también, en cuanto a la tasa por estacionamiento de vehículos, que se estudie la posibilidad de una tarjeta para personas cuyo trabajo se encuentre en esta zona. En cuanto a la modificación de la ordenanza 46, el precio público por el servicio del parque zoosanitario, desde nuestro punto de vista es positivo lo que se plantea, pero desde nuestro punto de vista insuficiente. Hemos propuesto en otras muchas ocasiones como medio de fomentar la esterilización e ir reduciendo el sacrificio de animales, que esa exención se extienda a todos los casos, no solo a los casos de animales adoptados. Y nos parece bien también la modificación de la ordenanza número 22, transmisión de titularidad de los puestos de mercado municipales. Gracias. Muchas gracias, señor Eduardo Zorrilla. Tiene la palabra el señor Casá, el ciudadano. Gracias, señor presidente. Bueno, hoy vamos a aprobar, o esperemos, la bajada de impuestos con estas ordenanzas fiscales. Esto viene en el ADN de Ciudadanos y además viene en el acuerdo de investidura que hemos firmado, no solo para este año, sino para toda la legislatura, llegando a conseguir el objetivo que nos hemos marcado con el equipo de gobierno y con el alcalde, de reducir los próximos 4 años 50 millones de euros los impuestos para destinarlos al bolsillo de los malagueños y a su vez inyectarlos en la economía de mercado, con lo que generaremos más riqueza, más empleo, que es el objetivo final, siempre poniendo de relieve que no es una competencia de este ayuntamiento, y saben bien ustedes que nosotros reclamamos una segunda descentralización para que los ayuntamientos tengamos más competencias directas con los vecinos, porque creemos que se va a hacer mejor y además que es una responsabilidad directa del ayuntamiento. Dicho esto, voy a hacer una exposición muy breve, aparte de los puntos que hemos comentado, porque estamos de acuerdo con el equipo de gobierno. Estoy con Eduardo en que hay cosas que han cambiado y eso a Ciudadanos le hace feliz. Usted mismo sabe, señor Conde, que nosotros dijimos que en este caso que se hablara primero con nuestros compañeros de la oposición, porque nos parecía importante que nuestros compañeros de oposición pues opinaran y dieran su visto bueno en ciertas medidas. Y la verdad es que pues es un gesto más de lo que es la nueva política, la nueva situación en este consistorio, que consideramos que es muy beneficioso tanto para la salud de la política como para los malagueños. Nosotros queremos poner de relieve que hay que simplificar un poco la normativa fiscal municipal. Tenemos que tratar de compilar más de medio centenar de normas y leyes que hay, especialmente la del callejero fiscal. Consideramos que tanto el equipo de gobierno como el resto de formaciones políticas tenemos que trabajar conjuntamente para reducir el número de normas. Esto lo tenemos en países anglosajones, funciona muy bien. Consideramos que en España tenemos demasiadas normas, demasiadas leyes y que hay que trabajar en compilar para ser más efectivos y sobre todo ser más efectivos. También queremos poner de manifiesto que debemos de desvincular los cálculos tributarios del catastro, acercándonos a la realidad. Por suerte,
El Gobierno central ha revisado un poco los catastros, eso quiere decir que los vecinos van a pagar menos impuestos con el IBI y tenemos que evitar a toda costa el catastrazo que hemos tenido después de la burbuja inmobiliaria. Consideramos que es un trabajo que no se debe hacer aquí en esta institución, pero sí que todos con nuestros partidos políticos trasladarla a nivel nacional. Puede proseguir. Gracias, presidente. Para seguir trabajando en esta línea en pro de nuestros compatriotas. También creemos que es importante en estas medidas que estamos tomando fomentar la reactivación económica con la construcción. Ha empezado a subir otra vez el sector de la construcción en la Costa del Sol, en este ayuntamiento, y es importante incentivar con las rebajas del IAE y de los impuestos de construcciones y ICIO. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es que Málaga sea más competitiva y sea más apetecible para la inversión, porque a la vez, si tenemos inversión, pues vamos a generar empleo, que creo que es el objetivo final de todos los que estamos sentados aquí, ¿no? Tratar de fomentar el empleo, y si encima es un empleo estable y con buenas condiciones, pues nada, objetivo cumplido, y creo que en eso estamos todos de acuerdo. También consideramos que las plusvalías, especialmente las de herencias paterno-filiales, necesitan un cambio legislativo, sobre todo para regular el devengo por sucesiones y evitar ciertos impuestos y dobles impuestos, como el que tenemos son las plusvalías por herencia paterno-filial que cobramos aquí en el ayuntamiento, con una reducción muy importante que vamos a hacer, pero también evitar que luego, por otro lado, la Junta de Andalucía, o en este caso aquí, que digo la Junta de Andalucía, o en otras comunidades autónomas, pues se cobre el impuesto de sucesiones. Nos parece, sinceramente, un impuesto de la Edad Media, un impuesto totalmente injusto, y más tener este impuesto con cantidades bajas cuando alguien hereda pues un piso familiar de toda la vida con un valor de 200.000 euros, penar eso encima cuando tenemos paro, pues es inconcebible. Nosotros estamos a favor de que se cobren impuestos de sucesiones y herencias paterno-filiales cuando los valores pues sean de 1, 2, 3 millones de euros para arriba, porque se presupone que el que tiene eso pues tiene dinero para afrontarlo, y si no, pues venderlo y tener dinero para poder pagar ese tipo de impuestos, pero no machacar yo que sé, al pobre vecino de Garranque, por decirles un ejemplo, que el valor del inmovilizado tiene 150.000 euros y que al final acaba pagando entre 20 y 30.000 euros de impuestos para seguir viviendo en la vivienda habitual con su familia. Ya bastante desgracia hay que se muera un familiar como para encima endeudar a una persona de por vida, ¿no? Entonces, en la Administración aquí tenemos que ser mucho más responsables. Por el resto, pues por lo dicho, haciendo resumen, que nos parece muy positivo que todos los grupos políticos de este consistorio tengamos algo que decir. Me alegra muchísimo escuchar del señor Zorrilla, siendo una persona responsable, por lo menos yo lo considero así, de que se está avanzando. No vamos a bajar los brazos. El año que viene vamos a tratar de seguir bajando impuestos, de seguir... Termino, señor presidente, minuto y medio. De seguir bajando impuestos, que ese es el objetivo, siempre con responsabilidad. Lo hemos hablado muchas veces ustedes y nosotros, saber que esto es un presupuesto, de que cuando se baja partidas, si bajan los ingresos, hay que bajar los gastos y la inversión, y bueno, tratar de buscar ese break-even o equilibrio, porque consideramos que es importantísimo seguir invirtiendo y gastando, pero sobre todo invirtiendo en políticas sociales que ayuden a los malagueños que lo están pasando mal, que lamentablemente son muchos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Casá. Tiene la palabra por Málaga ahora, señor Espinosa. Sí, gracias. En principio, exponer que también valoramos positiva la propuesta, el diálogo, y bueno, y que también aceptamos y vemos con buenos ojos que muchas de nuestras propuestas se hayan incluido. Para hacer un breve resumen y no alargar tampoco demasiado, si le parece, seguimos el mismo orden que están siguiendo el resto. Y con respecto, por ejemplo, a la ordenanza número 3 del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, pues nos hubiese gustado no solo bonificar a los vehículos menos contaminantes y barajar la posibilidad de aumentar el coeficiente legal hasta el punto 2 para, sobre todo, recargar a los vehículos más contaminantes, recordando así que Málaga es una de las ciudades, según la OMS, más contaminadas de nuestro país. Conforme a la ordenanza número 4, el impuesto de construcción, instalaciones y obras,
Sí que nos gustaría saber, cuando se habla del 95% de bonificación para las instalaciones de especial interés, con qué criterio se va a detallar cuáles son estas instalaciones. Así también como que nos hubiese gustado elevar dentro de esta propuesta pues la bonificación, que se eleva del 20 más el 5% si el empleo es creado con un 33% de colectivos vulnerables, elevar un poco más este tramo. En la ordenanza número 5 del impuesto sobre el incremento del valor de terreno de la naturaleza urbana, en el artículo 6 se establece que se debe convivir con personas que fallecen. Nos gustaría cambiar este requisito por la renta del que hereda la vivienda y el requisito también de no tener otra propiedad. Con respecto a los tramos, vemos positivo la propuesta, pero también nos hubiese gustado, viendo sobre todo el valor catastral, que en los tramos de 125.000 a 150.000 hubiese habido una reducción, una bonificación del 25% y a partir de 150.000 una del 15%. También, asimismo, nos gustaría solicitar una revisión del valor catastral que desde el 2009 no se revisa, además de no ser competencia nuestra, pero sí solicitar esta revisión. La bajada del tipo del gravamen de un punto del 30 al 29, sí que aquí nos faltan datos porque nos gustaría saber de dónde van a salir lo que dejamos de ingresar, es decir, de bonificar las transacciones que se hacen en las rentas más altas o por herencia de las rentas más bajas. Entonces no sabemos, nos faltan datos de por dónde vamos a dejar de ingresar este dinero. Con respecto a la ordenanza número 16, con estas medidas que se proponen dejaremos de ingresar 1 millón de euros, pero nos parecen que pueden estar acertadas, además que no hubiera gustado. Sí, puedes seguir. Gracias. A mí me hubiera gustado pues medidas más concretas, sobre todo en lo referente a los nuevos sectores productivos. La ordenanza número 19 de tasa de recogida de basura nos parece poco oportuno reducirla del 7.2 a la 9 actual a los centros docentes independientemente de su financiación, entendiendo que los centros concertados o privados son empresas con ánimo de lucro, al fin y al cabo, y los centros docentes públicos no tienen ánimo de lucro. Aquí sí haremos una excepción de centros privados o concertados que fueran o tuvieran forma jurídica de cooperativa, por ejemplo. En la ordenanza número 31, de utilización del transporte colectivo, tal y como se habló en el Consejo de la MT, nos gustaría barajar la posibilidad de fraccionar el pago propuesto, porque igual pues hay muchas personas que les gustaría acceder a este bono anual, pero bueno, no puede desembolsar del tirón los 300 casi euros que cuesta. Entonces, ver la posibilidad de hacerlo en 3 pagos, así como eliminar la necesidad de estar empadronados en la ciudad, y esto sobre todo hacemos referencia a los estudiantes que tienen que estar empadronados en su domicilio, en sus pueblos, y vienen a estudiar a Málaga. Y no pueden cambiar el padrón porque en algunos casos perderían la beca. Además de cumplir con los acuerdos de investidura de Ciudadanos, que dice que al 31 de diciembre los menores de 14 años viajarán solos, nos parece interesante que pudiese estar dentro de esta ordenanza. Además, también vemos con buenos ojos y nos parece muy interesante la propuesta del compañero de Málaga para la gente del bono para desempleados y gente que está buscando trabajo. Conforme a la ordenanza número 39, vemos bien lo de la excepción de los vehículos eléctricos, aunque nos puede parecer en algún caso excesiva, sobre todo cuando vengan vehículos que se basen más en la energía renovable. O sea, ¿cuánto vamos a bonificar a estos nuevos vehículos? De todas formas, vemos con buenos ojos y vemos que puede servir de estímulo para el uso de esto. Con respecto a la 46 y a la 22, estamos de acuerdo. Y, por último, en el punto 2 del Reglamento de Ayuda al IBI, principalmente apuntar que los requisitos nos parecen extremos y excluyentes de muchas personas y parecen creados para acoger un número muy pequeño de contribuyentes. Los requisitos del artículo 5, especialmente el apartado 3 y 4, a efectos de cómputo de ingresos de la persona beneficiaria de la ayuda, se incluyen todas las personas empadronadas en la vivienda, que no sean o no familiares de la misma. Es un criterio restrictivo y erróneo a efectos de cómputo de renta, que debería utilizarse la unidad familiar, que es el parámetro
que estipula el IRPF de forma clara y con el que se relaciona esta medida al establecer un tope de 11.152,71. En el mismo párrafo se habla cuando los pensionistas Sí, para terminar. con cónyuge a cargo o complemento de la pensión que no se cuantifica siempre que ha dicho el límite no se vea sobrepasado por otro ingreso que perciba la unidad familiar. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra por el Partido Socialista, señora Moreno. Buenas tardes a todos y primeramente agradecer como siempre el trabajo que hacen los empleados municipales, sobre todo en este caso gestión tributaria, y máxime cuando esta vez se ha trabajado precisamente las propuestas de los grupos políticos y se ha dado, por supuesto, la respuesta que ha creído oportuna el PP, el Grupo Popular, pero sí, indudablemente, se ha hecho un gran esfuerzo en consensuar una propuesta general. Este grupo siempre ha presentado enmiendas a la propuesta que ha traído siempre de ordenanza fiscal el Grupo Popular. Y esta vez, como no hemos presentado enmiendas, pues queríamos, en cierta manera, explicar el porqué. Como mis compañeros han dicho, es cierto que por primera vez se ha abierto una etapa diferente, obligada en cierta manera por la necesidad de diálogo y consenso, y también porque me imagino que así habrá decidido el presidente de esta comisión, por tener en cuenta las propuestas de cada grupo y además valorarlas y admitirlas para que saliera con un grado de consenso mayor. Pero es cierto que este grupo valora muy positivamente eso, pero considera insuficiente la propuesta general que ha traído el Grupo Popular. Y a continuación explicaré por qué. No voy a entrar una a una a las ordenanzas, porque voy a hacer una intervención más o menos general de los dos puntos. Y lo primero que quiero comentar es que he hecho en falta en los expedientes, el análisis de las previsiones económicas que en los momentos de negociación y posteriormente en los medios de comunicación nos ha trasladado el Grupo Popular. Se nos dijo que habría 10 o 12 millones de pérdida de ingresos que se convertirían en ahorro en los bolsillos de los malagueños, cosa que no aparece en los expedientes. De hecho, el propio interventor lo dice, que no aparece en plusvalía, no aparece en la ordenanza 31, ni en el reglamento de ayuda al IBI respecto a la disposición transitoria y respecto al límite de los ingresos establecidos, de los nuevos ingresos. A nosotros esto la verdad es que nos parece un poco de falta de rigor. Yo quisiera saber también, porque para decir que se van a ahorrar 10 o 12 millones es necesario saber de dónde van a salir esos 12 millones y cómo se ha hecho las cuentas. Independientemente de eso, también quiero comentar que, por eso hacemos una intervención más o menos general, que nuestro voto va a ser un voto de abstención, por lo que antes hemos dicho, que consideramos que aunque se ha avanzado y existe el compromiso por parte del equipo de gobierno de avanzar más en los próximos años, consideramos insuficiente lo que se ha hecho. ¿Y por qué lo consideramos insuficiente? Pues por varios motivos. El primero, porque es indudable que la política fiscal seguida en la anterior legislatura ha sido una política con la que nosotros no hemos estado de acuerdo y que además a nuestro entender ha castigado a muchas familias en unos momentos en donde la crisis económica era muchísimo peor que incluso las que hay ahora, las que pueden decir que hay ahora. Estas familias necesitaban de apoyo del ayuntamiento y no lo tuvieron. Este grupo ha hecho muchas propuestas durante esos 4 años precisamente para aliviar esa carga a las familias malagueñas que fueron en su momento rechazadas porque había mayoría absoluta y que ahora, con el nuevo cambio de escenario, pues muchas de ellas han sido aceptadas. Me alegro, pero indudablemente los ciudadanos se hubieran alegrado más y hubieran disfrutado en los peores años de crisis de esa bonificación y de esas ayudas. Después también, otro motivo por el que nosotros vamos a abstenernos es porque las propuestas que este grupo ha hecho iban esencialmente en 2 líneas y además eran nuestras 2 líneas rojas. Si no se podía avanzar en ese sentido, no íbamos a estar de acuerdo en votar favorablemente. ¿Cuáles eran estas líneas? Las líneas eran 2 fundamentales. Ampliar la capacidad que tienen de llegar a más gente el reglamento de ayudas al IBI, y nosotros creíamos, porque así lo hemos defendido durante los 4 años anteriores, que esto se podría hacer incorporando a las personas discapacitadas, con discapacidad de más del 33%.
sabiendo que esto es problemático, sabiendo que esto requiere estudio, pero creíamos que había que tener, aunque fuera un mínimo de voluntad, poniendo un tramo, haciendo algún gesto que significara que íbamos en el buen camino. Posteriormente también nosotros hemos defendido que la plusvalía necesitaba de cambios. Es cierto que se le ha hecho cambios, pero no los cambios que nosotros pedíamos. Nosotros pedíamos, como así ha hecho el Grupo Popular, elevarlo al 95%, pero también pedíamos que se tuviera en cuenta un criterio económico de la persona que hereda, viuda o hijos, para que efectivamente pagara plusvalía quien más tuviera y pagara menos quien menos tuviera. Además de este criterio económico, también, como bien ha dicho Eduardo Zorrilla, también nosotros proponíamos que se quitaran los 2 años de convivencia con el causante siempre que fuera una vivienda habitual. Estas dos circunstancias no se han tenido en cuenta, por lo tanto, a nosotros nos ha dejado en la posición de tener que esperar a otro momento para poder darle a ustedes un voto favorable. Sí es cierto que hay cosas que además queremos traer aquí y agradecer, como por ejemplo la derogación que se hace de la Ordenanza 22, nos parece muy acertada, cosas que además pedían mucho los comerciantes de mercado, porque le era muy lesivo tener que hacer cambios de titularidad y pagarlos, por supuesto, las tasas de cambio de titularidad cuando a lo mejor se lo trasladaban a sus hijos. Y también, por supuesto, el tema de licio, que también se ha tenido en cuenta, una demanda que llevaba mucho tiempo este grupo defendiendo, que era que se extendiera una bonificación para aquellas ONG que hicieran, que construyeran edificios con fines de asistencia social y también ONG y entidades sin ánimo de lucro. Y en este caso, pues sí que se ha tenido en cuenta. También, no sé si es el momento, porque nadie ha hablado sobre las enmiendas, si no lo dejo para un segundo turno, las enmiendas de Izquierda Unida. Bueno, en el tema de las enmiendas de Izquierda Unida, este grupo, normalmente, pues las enmiendas no han tenido nunca mucho sentido porque no eran estudiadas. Esta vez sí que lo ha tenido, entonces nos ha parecido un poco raro la presentación, pero independientemente de eso, nosotros con casi todo lo que se plantea estamos de acuerdo. Es cierto que hay alguna cosa que además nosotros ya habíamos pedido, como el tema del SARE, de los trabajadores, extender la tarjeta azul para los trabajadores del SARE. No compartimos la modificación que se hace de la plusvalía, porque además no compartimos ni siquiera la del equipo de gobierno, que no solo lo que pedíamos era que se quitaran los valores catastrales y se pusiera el criterio económico y se quitara los 2 años de convivencia, cosa que no sucede aquí. El equipo de gobierno mantiene valores catastrales, también los mantiene Izquierda Unida, incluso los valores catastrales superiores a 140.000 de viviendas que valen eso, y nosotros pensamos que no se tiene que bonificar a esas clases de viviendas, a no ser que efectivamente el criterio económico te diga que esas personas no tienen capacidad económica para pagarlo. Y también decirles que indudablemente también estamos de acuerdo con el tema de la tarjeta o de la bonificación para los desempleados, pero aquí sí tenemos nuestras dudas. Nosotros ya habíamos planteado una vez en que se estudiara la bonificación del 20% para los desempleados que no tenían prestaciones o que tenían una sola prestación en la unidad familiar. Somos conscientes del coste que tiene una tarjeta gratuita, lo tiene la tarjeta oro para los pensionistas y desde luego la tendría para los desempleados, además con un déficit estructural de la AMT y además con el problema añadido de la cantidad de desempleados que tenemos en Málaga. Bueno, solamente eso. Muchas gracias, señora Moreno. Bueno, pues yo por abordar, tengo que empezar por no entrar en el tema de fondo, sino por una cuestión de forma, y porque así me lo sugiere el propio organismo de gestión tributaria y la propia secretaría de esta comisión, en consulta formulada, en el hecho de las enmiendas. Me gustaría dedicarle un momento para que los que, bueno, ya conocemos cuál es el procedimiento, pues de alguna manera pues no le va a suponer nada nuevo, pero es verdad que hay nuevos grupos que deben también de conocer, si no lo saben, pues el procedimiento. Como comentaba en mi primera intervención, precisamente hemos tratado de
iniciar el proyecto de ordenanza con una negociación con todos los grupos, donde lo que primero se le ha hecho ha sido pedirle a cada uno de los grupos las propuestas que querían formular. Propuestas que han sido de las más dispares y, por lo tanto, cada una de ellas había que tratar de analizarla, insisto, técnica, jurídica y económicamente. Por eso el equipo, y agradezco, señora Moreno, pues que se refiera al equipo de Gestrisan, que ha estado trabajando pues durante el mes de agosto, precisamente para analizar con cierto rigor, y toco sustancialmente el tema de tratar de alguna manera de recoger, aunque se ha hecho en la negociación, toda la información que tiene que ver con las previsiones económicas. Evidentemente, ninguna propuesta que vayamos a llevar no puede estar respaldada con un estudio previo en base a una estimación. Cuando nosotros tratamos de tocar, por ejemplo, las tasas de apertura, estimamos que en base a los antecedentes y a la estadística, pues en el 2014 hubo tantos emprendedores y autónomos que dieron de alta su negocio. Entendemos que puede haber una estimación de una proyección. En fin, se hace una cierta estimación, pero ninguna propuesta viene con un respaldo, evidentemente, de un estudio previo. Eso no quepa la menor duda. De hecho, en algunos momentos de la negociación se aludían precisamente a cuantificar cada uno de esos impactos, cómo pueden quedar. Que queremos ir a más de cara a futuras ordenanzas, pues incluir alguna información adicional para que además se pueda ver con ese grado de incertidumbre que supone estimar datos, pero que se pueda poner encima negro sobre blanco sin ningún problema. En el tema de enmiendas, yo tengo que decirle, señor Zorrilla, y lo he comentado antes de iniciar la comisión, y me ha reconocido usted, dice, pero evidentemente existe un mecanismo que es el establecido realmente para que las enmiendas puedan tener su encaje jurídico y legal. De las 10 enmiendas que se presentan, hay 2 de ellas, concretamente las 5 y las 6, que tienen que ver efectivamente son enmiendas que tienen que ver con propuestas de cambio de ordenanza. Es decir, se está enmendando, como así recoge la palabra, una propuesta que formula en el proyecto de ordenanzas el equipo de gobierno. Por lo tanto, evidentemente, pues tienen que ser sometidas a votación y siempre la negociación y el debate la va a existir en todas, pero concretamente en esta sí tendría esa votación. En el resto de enmiendas yo haría como 2 agrupaciones distintas. Una, las que tienen que ver con las enmiendas número 1, 2, 3, 4 y 8, que tienen que ver con el IBI y con el IAE y con la tasa por derecho a examen, que como ya hicimos llegar pues en la negociación, no se llevan en este caso como propuesta de cambio normativo. Es decir, difícilmente, y así nos lo dice la Secretaría y el propio organismo de gestión tributaria, difícilmente podemos enmendar lo que no se somete, digamos, a propuestas. Sí existe, y usted bien lo conoce, un procedimiento que recogido en el artículo 138 del Reglamento Orgánico del Pleno, que el de presentar una propuesta novedosa acompañada de una exposición de motivos y de los estudios de alguna manera pertinentes para que de alguna manera puede ser estudiada y encajada en el debate de esta comisión. Y por otro lado, las enmiendas números 7, 9 y 10, que si bien tienen que ver con ordenanzas que llevamos, proyectos de ordenanza que llevamos a algún tipo de cambio, no tienen que ver directamente con lo que se lleva. Es decir, nosotros, pues, cuando estamos tratando de tocar pues, por ejemplo, el precio de la AMT para un bono anual, pues evidentemente si se plantea ahora algo que tenga que ver pues con los desempleados, evidentemente es una cosa totalmente distinta, que a mi modo de ver, y más tratándose de una empresa pública que tiene que tener equilibrio en sus cuentas, debiera ser estudiada a nivel técnico y formulada. De hecho, tenemos los mecanismos a través del Consejo de Administración, formulada con carácter previo para que pueda ser estudiada convenientemente. Difícilmente, llevándonos como una propuesta, o sea, como una enmienda, tenemos la seguridad jurídica de que esto se pueda aplicar y que esto no se ponga un desequilibrio enorme en las cuentas municipales y concretamente de la AMT. Yo sí he ofrecido precisamente en ese momento de debate y de negociación el que hayamos podido estudiar todas y cada una de las propuestas. Es más, reconocerá usted, señor Zorrilla,
que aquí como enmienda se traen incluso asuntos que no hemos llegado a ver como propuesta en la propia negociación. Quizás porque han surgido, porque es una oportunidad que ustedes ven como grupo político de ser estudiado. Y yo la recojo como oportunidad de estudio. De hecho, alguna enmienda va en esa línea, en estudio, ni siquiera como propuesta en sí, como propuesta de cambio. Yo le animo a que esto, pues procedamos en ese sentido a retirarla, porque efectivamente, por la parte formal, así nos lo indica la Secretaría, y por la parte técnica, porque nos llevaría a un futuro desequilibrio económico que no sabemos si podríamos asumir. Es más, podríamos llevar al caso de que una determinada ordenanza que decidiéramos enmendar sin que formalmente hayamos cumplido el procedimiento, evidentemente paralizaría lo que es la propuesta en sí de ordenanza que llevamos y nos llevaría al hecho de que en enero del 2016, por los escasos tiempos que tenemos de aquí a la aprobación definitiva del proyecto de ordenanza, poder de alguna manera beneficiar a los ciudadanos de Málaga con la propuesta que llevamos a día de hoy. El debate ha estado abierto desde el minuto 1 y yo entiendo, y yo creo que, digamos, de alguna manera reconocerán los señores concejales que en mi ánimo no ha estado en ningún caso convencer. En mi ánimo ha estado el negociar y el llevar propuestas de cada uno de los grupos. Negociar es ceder. O sea, todos, en mi modo de ver, todos tenemos que ceder en algo y agradezco en ese sentido de que aquí se apunten por todos los grupos el que ha habido una cierta concesión en la propuesta y que se han visto reflejadas propuestas de los distintos grupos en este proyecto de ordenanza. Pero eso no quiere decir que lo que no vaya se enmiende, porque entonces entramos en ese proceso. Que entiendo que lo que pueda ser debatido y que lo que pueda ser votado se va a ser debatido y va a ser votado. Pero tengo que referirme a esas otras enmiendas que tienen un procedimiento distinto, que ni siquiera vienen como proyecto de ordenanza y que difícilmente nosotros podemos votar, porque entonces podríamos de alguna manera situar una situación, y así nos lo hace saber la Secretaría, de inseguridad respecto al proyecto de ordenanza actuales, ¿no? En cualquier caso, apuntando también a otra serie de observaciones que se han hecho, yo entiendo, señor Casá, y recogió también en el proyecto, en el proceso de negociación, se apuntó, y agradezco un poco el voto favorable y el interés por avanzar en este proyecto de ordenanza, que forman parte, yo creo que del ADN, yo creo que de casi todo, el que podamos coger 10 millones de euros y los pongamos en manos de familias y en este caso de actividad económica. Yo creo que hacemos un esfuerzo todo, porque sabemos que son más de 10 millones los que se van a dejar de ingresar en este ayuntamiento y, por consiguiente, un presupuesto que se va a ver mermado en más de 10 millones de euros. Esto es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, porque en todo lo que no vaya en esos tipos de ingresos, evidentemente, va a ir, o todo lo que vaya en ese tipo de ingresos va a ir en detrimento de determinadas políticas, ¿no? Que insisto, y espero que podamos avanzar incluso también en el presupuesto, pero en cualquier caso que sepamos cuantificar los esfuerzos en un lado y en el otro lado de ese balance que son los ingresos y los gastos del presupuesto municipal. Pero sí también coincido en que deberíamos de seguir avanzando en simplificar la normativa fiscal, es decir, de alguna manera podamos pues refundir algunos tipos de tributos, hacer una normativa pues un poco más inteligible y más fácil a la hora de ser aplicada. Ahí tenemos que contar con la connivencia de las distintas áreas que gestionan en definitiva luego las ordenanzas, la aplicación de las ordenanzas, pero que en ese ánimo también pues seguiremos trabajando, como he trasladado al resto de los grupos, desde el minuto 1 en el próximo proyecto de ordenanzas fiscales. Señor Espinosa, respecto a los alicios para la bonificación de inmuebles, yo creo que inmuebles que tengan que tener con un objeto social de acogida de inmigrantes o personas que tengan cierta vulnerabilidad en esta situación actual, como pueden ser las mujeres víctimas de violencia de género. Evidentemente, la ordenanza va muy dirigida a colectivos que realmente tienen este tipo de iniciativas. No suelen ser muchos los colectivos que lo llevan. Así apunto a Cruz Roja, a Cáritas, en fin, algunos habrá en este sentido, y proyectos que se van a tratar de ver, pues, evidentemente, con la máxima flexibilidad, porque ya de por sí el propio ICIO bonifica
bonifica a construcciones para las entidades sin ánimo de lucro que están sometidas a la ley de mecenazgo y, en definitiva, es bastante amplia, pero queremos todavía ir a un paso más y tratar de abarcar a lo mejor algunas problemáticas que a día de hoy pues no están recogidas. Se hará, desde luego, con la máxima amplitud de mira. El bajar el tipo del 30 al 29 es un tipo general, es decir, afecta a este impuesto a todo ciudadano que por este impuesto tenga que tributar. Entonces es un tipo general. Esto es lo que en el argot periodístico pues supone una bajada de impuestos, porque baja del 30 al 29. Sin embargo, no se considera cuando bajamos a determinados colectivos, que para mí es una bajada de impuestos selectivo, no se considera luego tanto como una bajada de impuestos como el hecho de una bonificación. Para mí dar una bonificación a un determinado colectivo es bajar el impuesto a ese colectivo. Una bajada de impuestos selectiva para mí no deja de ser una bajada de impuestos. Lo que pasa es que es selectiva, es progresiva en algunos casos y buscando determinados colectivos en concreto, ¿no? Respecto al fraccionamiento del pago de la AMT, sin ánimo a equivocarme, y aquí están los técnicos para corregirme y lo pediría que así lo hicieran, respecto al bono anual, entiendo que debe ser una medida sensata, es decir, ya que hay una persona que decide acudir a este bono anual, que no pueda asumir, se sobreentiende que puede ser una persona que a lo mejor no tenga determinados ingresos, que se le pueda dar esa posibilidad de fraccionamiento. Yo entiendo que queda más dentro del ámbito de gestión del propio tributo, en este caso del propio precio que se está cobrando, ¿no? Entonces, entiendo que debe ser la propia AMT la que establezca un mecanismo de fraccionamiento, porque queda más dentro del ámbito de la gestión más que del hecho de la ordenanza en sí. O sea, entiendo que en ese sentido habrá flexibilidad para poder avanzar en este aspecto a la hora de gestionarlo. Respecto al reglamento del IBI, pues nuestro ánimo, desde luego, está el haber subido un 35% más el número de unidades familiares sometidas o el número de unidades beneficiadas por esta subvención. Pasamos de 6.500 y estimamos en 2.000 unidades familiares más, 8.500. Es un esfuerzo importante, que aproximadamente viene a ser 1 millón de euros, pero que de alguna manera pues venía a recoger la inquietud de todos, que es de alguna manera que hubiera más unidades familiares con escasos recursos que estuvieran beneficiadas pues por esta bonificación o por esta subvención. Respecto a, señora Moreno, he comentado antes lo de valorar económicamente, aludiendo a la falta de rigor. Evidentemente, insisto, no se va a hacer ningún tipo de propuesta normativa que no tenga garantizada que los ingresos no se nos puedan caer, con un margen de estimación, porque aquí jugamos con la estadística, en este caso económica, es decir, viendo cuáles son la evolución y la tendencia de determinados tributos, cómo pueden de alguna manera afectar, porque al final hay que cuantificarlo y hay que ver en definitiva cómo va a impactar esa merma en ingresos, y hay que cuantificarla. Y por eso, cuando aludía al hecho de estudiar bien las propuestas, es porque hay que definir muy bien el objeto que va a ser cambio, o sea, el sujeto y el objeto que vamos a cambiar en un tributo o una determinada tasa, porque en un momento dado se nos pueden caer los tributos. Esto hay que analizarlo con los expertos, que en este caso son las personas o los técnicos de Gestisam. En otros años, pues yo entiendo que ha habido una cierta moderación fiscal. El hecho que estemos en el puesto 39 de las 45 capitales de provincia de España en nivel de presión fiscal por habitante obedece al hecho de que ha habido una progresiva moderación fiscal. El hecho también de que cuando se subió el catastro, cuando el catastro bajó un 22%, pues decidimos asumir esa bajada como propia en los ingresos que se iban a producir. Cuando se bajó el catastro, nosotros decidimos, a diferencia de otras administraciones que terminaron subiendo el tipo, nosotros decidimos en ese sentido no cobrar, dejar de percibir ese ingreso. Eso al final se va demostrando en que al final es cuestión de un número, es cuestión de ver la presión fiscal por habitante. Y esa presión fiscal por habitante, afortunadamente en España, a riesgo incluso a veces de ser temerosa en algunos impuestos, como es en el caso del IBI, pues puede estar muy por debajo de la media. Yo diría más estando en la cola.
Respecto a las enmiendas 5 y 6, termino, del Grupo Municipal Málaga para la Gente, yo diría que respecto a la plusvalía, a las transmisiones mortis causa, yo diría que la propuesta que llevamos nosotros es incluso más social o más progresiva que la que ustedes proponen. Nosotros en el primer tramo, que es el más importante de todo, supone que toda vivienda catastral con importe inferior a 75.000 y no a 70.000 como ustedes proponen, aplicarle el 95% de bonificación. Yo creo que eso es más progresivo porque estamos incluyendo a un mayor número de viviendas que están, por lo tanto, por debajo de 75.000 euros, que puedan ser beneficiadas con un 95%, que es lo máximo. Yo entiendo que ahí existe una progresividad mucho mayor en este impuesto de plusvalía. Y respecto a la adición que propone el artículo 6 de la ordenanza también a plusvalía, respecto a que el 95% de la cuota resultante a favor de las personas declaradas legalmente incapaces con un grado superior al 65% cuando la transmisión tenga su causa en la imposibilidad de habitar la vivienda y su traslado a otra vivienda accesible. Créame, señor Zorrilla, dentro del espíritu que una vez que me transmitió qué es lo que se trataba de favorecer con esta medida, a mí simplemente la redacción me origina ya ciertas dudas. Tengo que leerlo en varias ocasiones para entender realmente lo que se quiere hacer. Al hecho, además de que para nosotros nos supone un estudio importante. El hecho también que se apunte a personas declaradas legalmente incapacidad. Creo que en este sentido se confunde lo que es la incapacitación legal con el hecho de la discapacidad, que son términos distintos, a mi modo de ver, y así nos lo sugieren un poco los técnicos. Yo lo que le invito, como lo hice en la negociación, es que además de las propuestas que se han incluido como novedosas, lo que le invito a que estudiemos desde el minuto 1 este tipo de propuestas, pero hasta el nivel de definición que es necesario para tomar luego una decisión, para que todos tomemos una decisión respecto al proyecto de ordenanzas que llevemos en un futuro, ¿no? Y eso es lo que quería comentarle. Lamento haberme extendido, pero tenía que abordarlo pues con esa extensión. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Zorrilla, Málaga para la Gente. Muchas gracias, señor presidente. Bien, refiriéndome por el orden en que usted la ha hecho en su exposición en cuanto a la justificación de las enmiendas, es algo que hemos hablado anteriormente. Nosotros ya lo he dicho, valoramos positivamente al que se haya establecido una negociación, por lo menos más que una negociación, un diálogo y una presentación de propuestas, una acogida de algunas de ellas, pero creemos que eso no es incompatible con la posibilidad de presentar enmiendas que hemos moderado mucho en cuanto era nuestra pretensión inicial, con el objetivo simplemente de mejorar en algunos aspectos muy puntuales. Máxime porque ese diálogo en el que se ha existido, hemos presentado unas propuestas, ustedes han dicho esta sí, esta no, esta sí, esta no, y además con posterioridad pues se ha anunciado incluso públicamente pues un acuerdo respecto a las ordenanzas fiscales con el grupo de ciudadanos, lo cual nos parece perfectamente legítimo, pero también a nosotros nos libera en cuanto a la posibilidad de presentar enmiendas, que como les decía, lo hacemos con un afán constructivo, no son enmiendas de máximo, de lo que siempre hemos planteado, sino de aspectos muy puntuales de mejora. Evidentemente, y lo hemos hablado antes de la sesión, la propuesta que presentamos nosotros de enmiendas, evidentemente solamente se pueden votar aquellas que se refieren a aquellas ordenanzas fiscales que ustedes traen aquí a modificación, eso lo sabemos. Siempre lo hemos hecho así. Si usted examina pues actas de otros ejercicios fiscales, siempre hemos presentado un documento completo donde nos hemos referido a todas las ordenanzas fiscales porque entendemos que tiene que haber un sentido integral y que para ser entendidas también las propuestas concretas que se van a votar tenían que conocerse también cuál es nuestra postura respecto a otras cuestiones que no se traen a modificación en esta sesión. Evidentemente, quizás nosotros propiciamos el error al calificarlas como enmiendas. No las he citado siquiera en mi exposición primera y no pretendemos que se voten. Por tanto, que no se voten o que se entiendan como retiradas. En cuanto a las propuestas en relación a ordenanzas fiscales que se traen, pero que nosotros planteamos cuestiones distintas de las modificaciones que se están planteando, usted ha citado de las ordenanzas fiscales 39, en cuanto al estacionamiento regulado,
31 en cuanto a la propuesta de bono para el transporte público y la ordenanza fiscal 3 de impuesto de vehículos de tracción mecánica. Evidentemente, como usted bien ha dicho, en la redacción misma, en cuanto a la 39, se habla de que se estudie. En el mismo sentido está planteada la propuesta del precio público de transporte urbano de esta tarjeta para parados o personas con ingresos por menos de 1.500 euros. Entendíamos como a raíz de la propuesta que se hace de ese bono anual era interesante también porque Sí, va a terminar. es que se considera cuál es nuestra propuesta y nuestro afán es que se estudie. También en la ordenanza fiscal del impuesto de vehículos de tracción mecánica hablamos de que se estudie la bonificación a vehículos de más de 25 años. O sea, lo que se está planteando es que se estudie. En cuanto a gravar a los vehículos de mayor cilindrada, no creo que en este caso, al ser de un mayor gravamen, pues vaya a causar desequilibrio económico. No obstante, y por facilitar, retiramos también la enmienda relativa a estas tres ordenanzas, por clarificar en cuanto a la votación. Sinceramente, no creo que sea más progresiva la propuesta que ustedes hacen en cuanto a los valores del impuesto de plusvalía. Simplemente en el primer escalón ustedes lo señalan por debajo de 75.000 euros y nosotros el primer escalón lo dejamos a 70.000 euros. A excepción de esos 5.000 euros que pasarían, o sea, de 70 a 75, en vez de al 95%, al 90%, que tampoco es muy distinto, el resto de la escala es más progresiva la propuesta que nosotros hacemos. Y nada más, creo. No sé si se me olvida algo, pero... Muchas gracias, señor Zorrilla, por su brevedad. Tiene la palabra el señor Casá, por Ciudadanos. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve, nada más que una pequeña puntualización. Perdón. Con respecto al año pasado, se ha hecho una reducción de 10 millones de euros, que es más o menos un 1.8, 1.7. Estamos casi seguros de que con la nueva coyuntura económica y las nuevas oportunidades para Málaga esperemos crecer por lo menos un 2,5, un 3. Y así todavía, aún así, tenemos este año, recogemos un poco más de impuestos para seguir bajándolos aún más el ejercicio que viene. Dicho esto, pues nada, insistimos en la idea de que vamos en la buena línea, que se está contando con todos los partidos políticos, eso es importante. Y bueno, probablemente para el año que viene, pues alguna de las propuestas que pone Málaga para la gente, pues nosotros las estudiaremos con mucho gusto, con un poquito más de tiempo para ver cuáles son las más efectivas y las más digamos, responsables y las que mayor calado tengan. Pero por el resto todos de acuerdo, así que nada, muchas gracias. Señora Espinosa. Gracias. Pues para ser también un poco breve, con respecto a la ordenanza del ICIO, habla usted de la flexibilidad a la que hacía gala. Nos parece bien que se haga de forma flexible, pero bueno, no estaría mal conocer y que la gente conociera, y la ciudadanía conociera bajo qué criterio pues, se va a llevar a cabo esta bonificación. Es un asunto de transparencia, no tiene mayor relevancia y además también de acceso, ¿no?, a la posible bonificación. Cuanto a la ordenanza 5 de plusvalía, la bajada dice que la bajada de impuestos general de un punto. Nosotros escucho lo que no compartimos, que se baje el impuesto de un punto a todo el mundo, sin saber además, o nos faltan datos de dónde se va a recaudar sobre todo esto. Repetimos, de transacciones de renta alta o de ingresos por rentas más bajas. Y de acuerdo en que se haga... Es que no entiendo, lo último que dice no entiendo, concrétame la pregunta para que claro, pueda yo... De transmisiones de renta alta, o sea, de viviendas de renta alta o de posible herencia de rentas más bajas. ¿De dónde se va a dejar de ingresar por esta modificación? ¿Vale? Entonces sí que compartimos la progresividad, pero el bajar por bajar y a todos de forma general, pues no. Con respecto a la número 31, estudiar los de el bono para desempleados nos parece bien. Incluir, ya no sería tanto un tema de la MT tal vez, lo de incluir lo de los niños menores de 14 años. De hecho, es algo que está en el pacto de investidura, en el acuerdo de investidura, perdón, y sí que veo que el tema de los empleados sí sería una cosa más de la MT. Y por último, con respecto al reglamento de ayuda al IBI, pues
Seguimos pensando que el criterio nos parece restrictivo y erróneo a efectos de cómputo de renta que se debe utilizar la unidad familiar. Se dan numerosos casos en que la familia se ve en la necesidad de acoger o de ser acogida, ya sea por parentesco o sin el mismo. Pero siguen siendo dos unidades familiares con la obligación respecto a su unidad familiar, con el deseo de autonomía en su forma de vida independiente, es decir, un día se irán de esa casa. La crisis no puede provocar que alteremos y retornemos los términos para evitar el pago de ayuda a quien no lo necesita, independientemente de su solidaridad o apoyo a otras personas que puedan carecer de un techo, ya que la vulneración del derecho a la vivienda no puede perjudicar a quien acoge a dicha persona. Gracias. Muchas gracias, señor Espinosa. Señor Bueno. Gracias, presidente. Vamos a ver, yo no dudo de su palabra cuando me dice lo de las previsiones, pero es que no es cuestión de palabras, es que en los expedientes deberían de aparecer las previsiones de ingresos que se van a perder. Es que lo dice el interventor, no es que lo diga yo. Y además es que ustedes lo hacen en la licencia de apertura y lo hacen en el bono, en el abono mensual o bono mensual del AMT, aunque solamente hasta finales de año, que no entiendo por qué, porque la ordenanza se supone que entra en vigor en enero de 2016. Pero además también tengo que contradecirle en el tema de la política fiscal moderada. Eso es un lequillo que ustedes durante los 4 últimos años han tenido constantemente. Es cierto que en general la presión fiscal, si la vemos en general, no es demasiado alta en el ayuntamiento, en Málaga. Pero sí es cierto que durante estos 4 años sí han tenido muchos problemas y se ha castigado a alguna gente porque se ha subido la plusvalía. Usted sabe que gozaba en el 2012 de una bonificación del general del 95%, que le afectaba a todo el mundo, y que en el 13 se quitó y se sustituyó por la de transmisión mortis causa, que es muy restrictiva, y que nada más en el 13 y en el 14 se han recaudado por este ayuntamiento 21,7 millones más en plusvalía, con lo cual nosotros, por ejemplo, por eso consideramos insuficiente la disposición transitoria que ustedes nos traen en el reglamento del IBI. Y después también sobre el IBI, pues sí, mire usted, pero es que también subieron ustedes, tuvieron problemas con la tasa de aprovechamiento en la vía pública por mesa y sillas, que tuvieron que desvincularla del callejero porque fue una exageración, un disparate, que llegaron a cobrarle a algunos hosteleros hasta el 80%, tuvieron problemas también con el callejero, con el tema de la vivienda. Las viviendas unifamiliares que también están vinculadas al callejero. Son una serie de cosas que sí afectaron. Entraron en vigor licencias urbanísticas que nadie pagaba algunas veces cosas por ellas. Por ejemplo, la licencia de ocupación nunca se había pagado por ella y se paga ahora, se paga por un cambio de titularidad. Si analizamos las cosas un poquito con seriedad de todo lo que ha pasado los 4 anteriores, no ha sido una política moderada. Bueno, muchas gracias. Por terminar mi exposición, agradecer que los distintos grupos entiendan pues, que el procedimiento, pues como está establecido, pues nos obliga y por responsabilidad por el proyecto de ordenanza y por los ingresos y el presupuesto municipal que estamos en elaboración ahora, pues pueda cumplir con los tiempos para poder tener esto, para poder, pues de alguna manera, luego, en definitiva, luego desarrollar pues toda la acción de gobierno que el ayuntamiento debe de hacer, pues, entendemos y esperamos en enero del 2016. Estoy de acuerdo con que tenemos que hacer campaña y pedagogías, señor Espinosa, sobre lo que hemos aprobado aquí. Yo, desde luego, de alguna manera pediré al organismo de gestión tributaria que pongamos en marcha algún tipo de campaña, unas más sectorial y otras más abiertas, para que los ciudadanos conozcan cuáles son los beneficios fiscales que van a tener en el año 2016, que lo conozcan y que puedan hacer uso de ello, porque en unos casos es porque les va a venir así, por la liquidación, pero en otros casos pues, tendrán que solicitarlo expresamente. Bueno, pues para que esto se conozca bien, pues tendremos que hacer algún tipo de información que llegue pues, con la máxima transparencia y, evidentemente, el máximo rigor en los números.
decirle que respecto a plusvalías, a la bajada de un punto, evidentemente es que no existe efecto compensación. Es decir, es que los 10 millones que se proponen aquí como ordenanzas fiscales no se consiguen recaudar a través de la subida de otro tipo de impuestos. Es que hemos congelado todos los impuestos, hemos bajado algunos y hemos elevado las bonificaciones. Al final los 10 millones, digamos, se consiguen poner en valor a pulmón, es decir, en contra del presupuesto municipal. En definitiva, hombre, creemos que por la evolución económica, que parece que va siendo ya más favorable, aunque todavía queden capas sensibles de la sociedad pendiente que le llegue esa recuperación, pero a nivel general empieza a ser favorable, lo estamos viendo más en los números. A nivel de Estado y de Junta de Andalucía esperamos que los ingresos que nos puedan llegar, pues de alguna manera también un poco nos respalden y pues a nivel de recaudación, en fin, las distintas políticas que podamos desarrollar para, sin que suponga un detrimento del presupuesto actual, si podamos no solo dar estas bonificaciones y estas bajadas de impuestos en 10 millones de euros, sino incluso además hasta crecer un poco en el presupuesto. Esta es la cuadratura del círculo. Pero bueno, esperemos que lo podamos hacer. Desde luego el esfuerzo nos lleva a ello y yo creo que el respaldo numérico también nos avala. Insistirle, señor Moreno, que al final podamos ponerlo como lo podamos poner, al final si hacemos un análisis de lo que se recauda por cada uno de los impuestos, tasas o precios públicos, eso aparece en los presupuestos de cada ayuntamiento. Y se divide por el número de habitantes, al final te sale un indicador de presión fiscal. Eso lo que nos lleva a que estemos en el puesto 39 de las 45 primeras capitales. Eso es una realidad. Hombre, evidentemente, que sea más o menos selectiva, bueno, pues es un asunto que, bueno, de alguna manera el reglamento de bonificaciones, que de alguna manera es pionero en España, el reglamento de bonificaciones en el tema del IBI, por ejemplo, pues trata de alguna manera de hacer eso, de ser más selectivos en esas bajadas de impuestos. Que existen recorridos para mejorar, evidentemente lo vamos a tener en cuenta. Que existen oportunidades de recoger ciertas novedades para el próximo presupuesto, para el próximo proyecto de ordenanzas, como el tema de discapacidad. Saben que vamos a estar abiertas a ella, a estudiarla, a conocerla y a que definitivamente eso se traduzca pues en una mejora y en una que en definitiva repercuta pues en toda la ciudadanía malagueña y tanto en sus familias como en las empresas y que de alguna manera pues las personas que están sufriendo todavía pues el azote de la crisis pues tengan de alguna manera pues algún sustento por esta parte vía impuestos y por otro lado que la actividad económica también pues ayudemos a que se acelere. Pues nada más. Yo, entonces, como ofrecí al principio de mi intervención, trataremos de votar separadamente los puntos para que puedan reflejar en cada caso su voto a favor, su abstención. Espero que en esos términos nos podamos ver, bueno, o su voto en contra. Y también votar, no, en primer lugar tenemos que votar las enmiendas, en primer lugar tenemos que votar las enmiendas 5 y 6 propuestas por el Grupo Málaga para la Gente. Así que procedemos a primero la enmienda número 5 del Grupo Málaga para la Gente, insistiendo, y vuelvo a decirlo, que en nuestro ánimo el equipo de gobierno está en estudiar estas enmiendas. Evidentemente no es el momento porque creemos que podemos tener problemas en aplicar, por ejemplo, en el impuesto de plusvalía, porque no vamos a poder aplicar la bonificación de más de 5 millones de euros porque nos cambia la ordenanza entera. En mi ánimo estará en que podamos seguir mejorando y matizando todavía mucho más la regresión la progresión de este impuesto, ¿no? Así que votación a la enmienda número 5. Un favor, 6 votos en contra y 4 abstenciones.
Procedemos a votar en la enmienda número 6. Cinco votos a favor, 6 votos en contra. Vamos ahora al punto número 1. Vamos a votar de forma separada entonces, si les parece bien los acuerdos. Sí, pues son 10 votaciones. ¿Vale? Pues, en primer lugar, el acuerdo primero es relativo, voy a anunciarlo nada más, al impuesto de vehículos de tracción mecánica. Seis votos a favor, 4 abstenciones. Acuerdo segundo, relativo al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el ICIO. Seis votos a favor, 5 abstenciones. Acuerdo tercero, sobre el impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que conoce como plusvalías. Seis votos a favor, 5 abstenciones. Acuerdo cuarto, sobre la tasa para realización de actividades administrativas con motivo de apertura de establecimiento, tasa de apertura. Siete votos a favor, 4 abstenciones. Acuerdo quinto sobre la ordenanza fiscal 19 sobre tasa por recogida de basura en actividades económicas. Seis votos a favor, 1 voto en contra, 4 abstenciones. Acuerdo sexto sobre los precios públicos relativos a los servicios de utilización de transporte urbano colectivo de los viajeros de la ciudad de Málaga. Ordenanza fiscal número 31. Siete votos a favor, 4 abstenciones. Acuerdo séptimo sobre la ordenanza fiscal número 39 correspondiente a la tasa de estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica. Siete votos a favor, 4 abstenciones.
Acuerdo octavo sobre la norma fiscal número 46 del precio público por la prestación de servicios del Parque Zoosanitario Municipal. Siete votos a favor, 4 abstenciones. Acuerdo noveno sobre la tasa de supresión, tasa de transmisión onerosa de titularidad de puestos locales situados en mercados municipales. Así como la derogación de su correspondiente ordenanza reguladora número 22. Unanimidad. Acuerdo décimo sobre que leo literalmente, que en caso de ser aprobados los anteproyectos por la Junta de Gobierno Local, los proyectos se trasladen al Pleno a través de la Comisión de Economía, Hacienda y Recursos Humanos para la Reactivación Económica, Promoción Empresarial y el Fomento de Empleo y Turismo, para que decida individualmente sobre su aprobación inicial, cumpliendo con el trámite legal y reglamentariamente le corresponda. Esto es básico. ¿A que no es necesario? Es un error material, no es necesario votar. Es simplemente, esto es el acuerdo de Junta, lo que estaba leyendo. Simplemente que lo que acabamos de aprobar lo vamos a elevar al Pleno para su aprobación. Sí, correcto. ¿No? En el punto 2, el orden del día, relativa al reglamento de ayudas al impuesto al IBI para el ejercicio 2016. Aquí, ¿cuántos acuerdos? Acuerdo primero, modificar la denominación y texto regulador del reglamento de ayudas al impuesto sobre bienes inmuebles a personas del municipio para aplicaciones del día 1 de enero del 2016, conforme a lo expresado de los apartados anteriores. Nueve votos a favor, 2 abstenciones. Bueno, pues hemos finalizado la informativa. Muchas gracias a todos. Un segundo. Solo señalar que, de conformidad con el 134.3 del reglamento orgánico, en el caso del grupo político para la gente, si quisiera defender las enmiendas en el Pleno, deberá hacerlo por escrito en un plazo de 2 días desde hoy, por si quiere defenderla, ¿vale? Es que me parece que al leer usted la propuesta, señor presidente, en la modificación del nombre del reglamento iba todo el resto. De modificación, es que claro, si es modificación es que no tengo el punto delante de lo que es la propuesta en sí. Es nada más que eso, entonces el resto del reglamento de ayuda ¿no se vota? Claro, es que se cambia, se pone la disposición transitoria y el otro punto del salario del IPREM por el 1,5. Es que hay 3 cambios en esa propuesta. Lo que me explica el secretario es que que no se hace de forma desglosada, todo se vota en un único punto. Muy bien. Vale. No hay ningún problema. Llevamos todo el reglamento en sí.
Bueno, se le puede avisar a Elisa. Procedemos a votar. Seis votos a favor, 5 abstenciones. Pues muchas gracias a todos.